Bienvenidos a las personas que nos están viendo a través de esta transmisión de Facebook Live, de este conversatorio 9F, Mujeres Luchando por la Democracia. Este es un día muy importante que nunca debemos olvidar. Hace un año, el 9 de febrero de 2020, el país sufrió una grave amenaza a la democracia por parte del Ejecutivo, un golpe del Estado político. Para este conversatorio tenemos abogadas invitadas que representan además que son demandantes de inconstitucionalidad de la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros por medio del presidente. Tenemos acá a Ana Bello, candidata a diputada por el Departamento de San Salvador por el Feminismo. También a Daniela Genovés, candidata a diputada por el Feminismo, también por el Departamento de San Salvador. Y a Ruth López, abogada y catedrática, que hemos estado muy seguidos, sobre todo porque ella es una empresa clave también en este acontecimiento y lo que sucedió también y cómo las mujeres han participado en la democracia. Ahora, chicos, nosotros sabemos y hemos visto en medios nacionales e internacionales que nos dejaron a nosotros ver lo que pasó en el MDF, cómo el presidente de la República irrumpió en la Asamblea Legislativa junto con la Policía Nacional Civil también con la Fuerza Armada. Pero antes de eso, vimos algunos sucesos que nosotros pudimos observar. Nadie se esperaba que pasara eso, pero hablemos un poco del contexto. ¿Qué contexto sucede este golpe de Estado ahí? Bueno, quizá agradecer un saludo también especial a todos los que se están conectando y están siguiendo esta transmisión. Sin duda, hoy estamos a un año de ese hecho que marcó nuestra historia, pero no en términos positivos, sino que obviamente marca diría yo, un antes y un después, luego de un proceso que venía avanzando en cuanto a nuestra democracia, donde se vio seriamente amenazada, y creo yo que fue uno de los sucesos que marcó y prendió y encendió todas las alarmas que incluso nos puso en la mirada de la comunidad internacional, obviamente porque después de haber tenido en aquel momento 28 años de la firma de los acuerdos de paz, no habíamos vivido algo similar, a que atentara contra los derechos, contra la institucionalidad y en general contra toda la población, porque esto hay que dimensionarlo tal cual, o sea, no lo podemos minimizar. Tuvimos días previos al 9 de febrero, desde el día viernes 7, diferentes hechos, acciones por parte del Ejecutivo que fueron sembrando como, digamos, la antesala de lo que lastimosamente se vivió el día domingo 9 de febrero del 2020. Debo decir que tuvimos experiencias por parte de diferentes compañeros y compañeras, diputados, diputadas, para hablar específicamente en el ámbito de la Asamblea Legislativa, que sufrieron asedio en sus hogares, que llegaron incluso en lugares remotos del interior del país a verificar si ahí vivían, si ahí permanecían, como para crear una percepción de que el día domingo, después de que ya se conocía de esta famosa convocatoria que se había hecho el presidente a través del Consejo de Ministros, para dar como el temor quizá, digo yo, ¿verdad? Al final fueron las valoraciones que se hizo, de que en un dado caso no asistiéramos a esa famosa convocatoria, iban a llegar a traerte porque sabían dónde estabas, dónde vivías, a qué horas estabas ahí, atentando contra la integridad no solo de la diputada o del diputado, sino que también poniendo en riesgo la seguridad de las familias. O sea, una situación que obviamente no se vivía desde el conflicto armado, creo yo, o bueno, previo al conflicto, que obviamente esa represión, esa limitación del ejercicio de tus derechos fue lo que produjo en aquel momento que el pueblo se organizara y se alzara exigiendo sus derechos. Entonces fue un clima bastante tenso, sumado a esos hechos puntuales, el discurso siempre y los mensajes de odio, de desinformación y de mentiras, tomando como excusas los temas que aquí ya vamos a desarrollar también, que tuvieron a la base la supuesta convocatoria extraordinaria, tomando como excusa ese tema de un financiamiento, de un crédito para la seguridad, supuestamente, según lo manejaron desde el Ejecutivo, pero que obviamente a todas luces después quedó demostrado que eran otras las intenciones. Pero ese es un punto que no hay que dejar de mencionar,
que creo que es alarmante, preocupante, ¿verdad? Que por eso digo yo, fue como las primeras luces que notaba este gobierno de por dónde están sus verdaderas intenciones y que obviamente no le importa la legalidad, la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho con tal de conseguir sus fines particulares que obviamente están y los pone por encima de los colectivos. Ok, gracias. Bueno, Daniela, tus valoraciones sobre qué pasó, cuál es el contexto. Bueno, sin duda el 9F constituye un hecho fatídico para la historia democrática de nuestro país, constituye además un retroceso de lo que se había venido avanzando a partir de la firma de los acuerdos de paz y ocurrieron un montón de sucesos en ese contexto. Y uno de ellos es, bueno, transgresión al Estado constitucional y democrático de derecho, una violación total a la Constitución, casi que hubo un quiebre constitucional en ese momento con el intento de golpe de Estado y la militarización que se dio de cómo irrumpe el presidente de la República en el recinto legislativo. Entonces, esos hechos son graves, esos hechos han sido condenados además por la comunidad internacional y hemos visto cómo nuestro país a partir de ese momento no ha sido el mismo en la historia de la institucionalidad que ha vivido nuestro país. Sin duda, bueno, ese día también interpuse un aviso contra Walter Araujo, que fue uno de los personajes que estaban haciendo apología de la sedición y la conspiración en este país para llamar a la insurrección. Hubieron algunos personajes que jugaron un papel importante en esto y uno de ellos es el ministro de Defensa, el director de la Policía Nacional Civil, y hemos visto cómo se ha quedado impune estos hechos, que son hechos contra el Estado constitucional en nuestro país, incluso constituyen delito, y eso me parece sumamente grave. Hemos visto cómo además de eso, desde ese día se ha venido manejando una línea de militarización, de represión por parte de la fuerza represiva del Estado, como desde el Ejecutivo se ha fortalecido esa parte, y hemos visto también cómo han ocurrido muchas limitaciones a los derechos fundamentales. En el marco de la pandemia lo veíamos, cómo se limitó los derechos de las personas a la libertad de tránsito, a la salud, el derecho a la alimentación de las personas que estaban confinadas de manera ilegal, que también nosotros jugamos un papel como gremio de abogados en ese proceso de estar interponiendo habeas corpus en favor de las personas que estaban confinadas de manera ilegal. Entonces, todas esas cosas es lo que ha transcurrido después de ese fatídico hecho en nuestro país, y hemos visto además cómo estamos enfrentando una crisis sin precedentes, una crisis económica que no sabemos cómo se va a sortear porque no hay seguridad jurídica por parte del Ejecutivo, y a mí me parece que es sumamente grave la situación que estamos viviendo en El Salvador en este momento. Bien, yo creo que no hubo, o sea, no es que casi hubo una ruptura del orden constitucional, hubo una ruptura del orden constitucional, y eso lo ha fijado la misma Sala de lo Constitucional en la sentencia 6 de la demanda 6 por impuestos. Ahora, los antecedentes no solo son estos mismos hechos que ya han sido señalados tanto por Daniela como por Ana. El problema aquí también tenemos todo un movimiento mediático alrededor, no solo en contra de la Asamblea Legislativa, que más allá de como ciudadanos podemos tener diferencias con la reforma de la Asamblea Legislativa y de los diputados, pero eso es una cosa, y otra cosa son los límites establecidos en la Constitución y en esta regulación nacional. Ahora, ¿qué pasa también alrededor de estos hechos? En primer lugar, teníamos la famosa aprobación de estos 109 millones, que yo creo que fue solo el pretexto justamente para polarizar la discusión. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Bueno, después de esa crisis que se formó, en marzo se volvió a tocar el tema, y después nunca más vino la pandemia y nunca más se volvió a tocar el tema hasta por el mes de septiembre más o menos. Entonces, hay que cuestionarlo si ese famoso buque, si el helicóptero era necesario, si la carta de vigilancia, los drones, etc. O sea, ¿qué es lo que había? Porque aquí hubo un cuestionamiento muy fuerte por parte de la Asamblea Legislativa a partir de la emisión del dictamen, porque hubo dictamen favorable, el 27 de enero hubo un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda para la aprobación de esos 109 millones, pero hubo cuestionamiento cuando pasó el pleno el 31 de enero, en el que se le requería más información, se devuelve a la comisión, se requiere más información, y claro, esto termina de polarizar esa discusión, no solo con la Asamblea Legislativa, sino con todos aquellos sectores que también estaban requiriendo información.
para el uso justamente de estos drones, de las cámaras térmicas, etc. Ahora, hay otro elemento que también creo que es importante señalar, y es el famoso quién pagó el viaje de Osiris. O sea, todo esto está envuelto también en un hecho mediático muy fuerte, donde la ciudadanía se estaba expresando en redes sociales y requiriendo información de esta situación, que para quienes no lo recuerdan, bueno, fue un viaje que se dio en un avión privado por parte del viceministro de Seguridad Pública y además director de centros penales, que dicho sea de paso, fue una violación. Su nombramiento, porque él era diputado, sale de diputado a un nombramiento y tiene que cubrirse ese nombramiento con un nombramiento como viceministro para poder ser de las excepciones que están establecidas en la Constitución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los hechos del 9F, primero, no es solo una fecha, hay un antes, ¿verdad? Hay un antes que hay que marcarlo y que también hay que referir aquellas muestras que recibimos y vimos, apreciamos todos a través de Televisión Nacional, del 15 de septiembre anterior a estos hechos, donde ya veíamos la fuerza que se le estaba concediendo a la Fuerza Armada y además con todo ese despliegue militar por encima de los estudiantes y de todos los actores que participan normalmente en un desfile como este. Entonces, era ya un desfile militar, era una parada militar frente a un presidente de la República, donde era evidente que estamos, o sea, ya había una señal clara, creo yo, sobre el carácter autoritario que íbamos a tener y que, bueno, ha sido cada vez más visible en este sentido. Claro, en este caso, Ruth, creo que vos fuiste de las que empezaste, ¿no?, a tuitear y a observar también. Creo que el presidente tuvo bastantes tweets que lanzó y que mucha gente empezó a ponerse en alerta para esa situación. Y porque además mucha gente dice 9F, pero no tenemos ese claro de cuál fue una de las excusas. Creo que acabas de mencionar lo importante, la coyuntura con la persecución política que estaban teniendo algunas personas. El viaje de Osiris, que nunca quisieron dar cuenta, porque hasta la fecha no han dado cuentas, incluso de los gastos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa para la pandemia. Pero además, el agua, había un problema tremendo de agua que incluso destituyeron al ministro, al presidente de ANDA, y que luego lo designaron con otro cargo, ¿verdad? Y a la ministra de Salud. Y a la ministra de Salud, exactamente. Pero, a ver, la excusa fueron esos 109 millones que no se da, que lo iban a utilizar para el control territorial. ¿Qué otras excusas utilizaron para poder hacer eso, llegar a la Asamblea Legislativa? Yo creo que en el tema de la excusa perfecta era encontrar el pato feo del sistema político, ¿no? Y el pato feo del sistema político son los partidos políticos y en la Asamblea Legislativa, porque se ha capitalizado desde el Ejecutivo ese descontento cuando es el pato y un partido político para hacer. Por supuesto. Entonces, el tema de manejo mediático es un tema, pues, por supuesto, es toda una estrategia de comunicación e insisto, más allá de las diferencias que podamos tener como ciudadanía con la Asamblea Legislativa, con los partidos políticos o con algunos diputados, porque a veces ni siquiera con todas las partes de un partido político, pues definitivamente esto tiene un interés no solo electoral, sino también de ruptura del sistema. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa representa un mecanismo de control, es un órgano de control según lo establece nuestra propia Constitución. Y esto es como cuando nos llaman la atención de, mire, esto es lo que no puede hacer hasta con nuestros padres, puede pasar, ¿no? Eso depende de la organización del sistema y igual pasa con el sistema familiar. Entonces, claro, la ruptura del sistema, de ahí viene el que esta constitución no me conviene, estos límites establecidos constitucionalmente tampoco me sirven, etc. Y a partir de ahí, pues es claro que el pretexto, más allá de los 109 millones, del tema de ANDA, que también no era un pretexto, sino que era la necesidad de la cobertura de esa coyuntura, pues definitivamente venía a ser como el escenario perfecto, ¿no?, para la generación de una crisis. Lo que sí creo es que no se midieron las consecuencias. O sea, y yo ya lo he señalado, ese llanto desesperado que nosotros vemos el 9F en la Asamblea Legislativa es un llanto de frustración. Es el berrinche de no poder hacer lo que hubiese querido hacer, porque los límites no solo establecidos por la comunidad internacional, que tuvieron un rol muy importante, sino también porque la prensa internacional, nacional y la sociedad civil salvadoreña se pronunció de una manera muy contundente.
Y yo creo que aquí hay que reconocer también a esas organizaciones de la sociedad civil que sentaron un antes y un después con respecto a esto, porque los apoyos hacia el presidente cambiaron a partir del 9. Cuando nosotros escuchamos la gente dice, bueno, ese hecho fue grave no solamente lo que respecta a la democracia, que se van después de los acuerdos de paz, que para eso son los acuerdos de paz, muchas veces lo que quiere negar el mismo presidente también, pero que obviamente se lograron muchas cosas a partir de los acuerdos de paz, por lo cual también nosotros podemos estar libremente hablando acá, expresando nuestras ideas, pero además de eso, ¿cuáles fueron las violaciones a la ley que se dieron? Porque mucha gente dice, bueno, entró con militares, ¿qué es lo que se puede, hasta dónde es el límite, qué lo puede hacer el Ejecutivo para con el Legislativo y viceversa? ¿Cuáles fueron entonces esas violaciones a la ley que se dieron en la ley? Bueno, como ya se ha mencionado acá, todo también tuvo su origen a raíz de la famosa convocatoria extraordinaria. Desde ahí empieza ya, digamos, el rompimiento también en cuanto a las facultades y límites que cada uno de los órganos de Estado tiene, dados desde la misma Constitución. En el caso de las convocatorias extraordinarias, pues sabemos que es una figura que ha venido y ha persistido en las constituciones, pero que en otros momentos, en otros tiempos era justificable, digamos, esa figura, más que ahora, porque habían dentro del quehacer legislativo ciertas pausas o se suspendía la labor, no era una labor constante como la que ahora tiene la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, como ya hemos dicho acá, fue y se buscó, digamos, la excusa perfecta para otros fines, pero hablando exactamente de lo que se incumplió, ¿verdad? O cómo es que se rompe justamente el orden constitucional, para empezar, esa convocatoria, que es justamente la que, a través de la cual se interpuso la demanda, no tenía sentido, no tenía razón de ser. En primer lugar, por lo que ya he dicho, está la figura, pero porque viene de otra constitución y quien estuvo, digamos, en la constituyente del 83, o sea, ahí queda, pero no es la misma condición que se vivía cuando nace esa figura. La Asamblea Legislativa, dentro de sus facultades, estaba en el análisis y el estudio del expediente que se tomó como excusa, que en este caso es el crédito de los 109 millones, que había ingresado por primera vez la petición en el mes de noviembre. Es decir, estábamos a 2 meses, ¿verdad?, de haber recibido el expediente, analizándolo, donde ya había un dictamen, pero obviamente hubo muchos cuestionamientos, porque para empezar, como este gobierno es un gobierno de improvisación que no planifica, el tal famoso Plan Control Territorial, que es más un tema de campaña publicitaria, de generación de percepción, que algo que se conozca con claridad cuál es la política pública en materia de seguridad, estaba supuestamente acobijando ese requerimiento de fondos, pero por eso la Asamblea, dentro de sus facultades, específicamente la Comisión de Hacienda, hacía un requerimiento extraordinario de datos, de información, y no solo la Asamblea, sino que a esto se sumaron otras instancias. Yo recuerdo que recibimos a la Universidad Centroamericana, la UCA, porque habían riesgos ahí de que se estuviera también posiblemente violentando otros derechos de la población con peticiones que tenía a la base ese crédito. Por lo tanto, no había ninguna justificación para esa convocatoria, porque la Asamblea sesiona todas las semanas, convoca comisión y sobre todo la Comisión de Hacienda todas las semanas, porque es una de las comisiones que más requerimiento tiene de resolución de iniciativas. Por lo tanto, desde ahí se empieza, digamos, a incumplir o a usurpar funciones que no le corresponden al Ejecutivo, porque la Asamblea estaba en los plazos, el proceso de formación de ley todavía estaba en la Asamblea Legislativa. Claro, en ese proceso el Ejecutivo tiene funciones, pero hasta que la Asamblea Legislativa ha resuelto, y si a él no le parece una resolución, pues tiene los caminos que ya conocemos: sanciona, observa o ve. Pero ahí todavía estaba el proceso. Entonces, empezando por eso, ¿verdad? Pues un señalamiento que se hizo, nosotros como órgano de Estado, el día viernes, no recuerdo, ahorita se me escapa la fecha, pero ya se había hecho un desconocimiento público de la convocatoria. Y de manera particular, como grupo parlamentario, el FMLN decidió obviamente no asistir, no reconocíamos esa convocatoria como algo que fuera legal o amparado dentro de las facultades que el Ejecutivo tiene. Bueno, en realidad el 167 de la Constitución
Constitución número 7 le da la facultad al Consejo de Ministros para poder convocar a una asamblea extraordinaria en caso que exista una causa justificable, es decir, y la misma Sala de lo Constitucional lo ha dicho en su resolución, no existía causa habilitante alguna para que el Consejo de Ministros pudiera convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. No es que no tenga esa competencia el Consejo de Ministros, es que en ese momento no cumplía con esa condición porque no existía habilitación para eso, es decir, estábamos frente a la aprobación de un crédito que estaba en el trámite ordinario de lo que la Asamblea Legislativa hace constantemente. Dentro del tiempo. Así es, dentro del tiempo, dentro del proceso legal que se establece para poder aprobar créditos. Entonces, dentro de ese marco, el Ejecutivo no tenía por qué interferir en una función que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Ahí es donde existe invasión de las funciones y se arroga competencias el Ejecutivo que no tiene sobre la Asamblea Legislativa, pero no solamente eso, sino la forma en la que lo hace también. Es decir, militariza totalmente no solo la Asamblea Legislativa, sino San Salvador completo estaba militarizado ese día y nosotros estábamos en San Marcos en una convención de nuestro partido y en ese momento nos rodearon militares de manera intimidante, es decir, eso también es abuso de autoridad y también, como ya te lo decía anteriormente, hubieron algunos delitos que se cometieron en ese tema que justamente fuimos a denunciarlo a la Fiscalía General de la República y eso es una transgresión total a la Constitución y a la ley secundaria de nuestro país. Sí, aquí hay varias cosas porque no solo es un tema de la lectura simple, porque muchas veces cuando uno va a hacer una lectura simple de un artículo de la Constitución, pues cualquiera puede decir, es que mira, que lo dice, ¿verdad? Claro. Pero la lectura que hace, en este caso la Sala de lo Constitucional, es una lectura integral porque tiene en cuenta los antecedentes históricos, pero además la fundamentación que también se le pide, es decir, cuando se inicia una inconstitucionalidad, se le da traslado al Ejecutivo en este caso para que acredite, diga, ¿verdad?, se pronuncie sobre esta demanda que ha presentado algunos ciudadanos. Esto todavía en el proceso de respuesta, de contestación de la demanda, el Ejecutivo no pudo acreditar de cuál era la urgencia y por qué era necesario que se aprobara en esa fecha. Pero es que además, miren, esto no es la primera vez que pasa. O sea, ¿cuántos préstamos se han perdido durante todos los gobiernos porque unos partidos u otros no se han puesto de acuerdo para votarlos y para autorizarlos? Eso es parte del debate legislativo. Entonces, esto es normal, no vayan a creer que es la primera vez que no se aprueba un préstamo. O sea, creo que este es un tema que también hay que poner en el contexto. Y esto es parte del debate de las funciones y de los límites que le establece la Constitución a cada uno de los órganos. Es decir, incluso podía haberlo estado en tiempo, podían haber estado 2 años discutiendo y aún así no se justificaba que ocurriera lo que pasó. Entonces, este tema yo creo que también hay que tomarlo bastante en cuenta. La Sala de lo Constitucional creo que dentro de esa sentencia nos deja 4 lecciones. Y yo siempre me gusta invitar a la población a que busquen las resoluciones, que las lean, porque una cosa es la interpretación que cada uno de nosotros puede hacer y otra cosa es leerlo, ¿verdad? Y además aprender también, porque están en un lenguaje sencillo, hay partes que están muy, muy sencillas, muy fáciles de comprender y creo que ese también es el objetivo de los jueces, ¿no? Que todos podamos comprender. Pero creo que nos dejan 4 lecciones así popularizadas. Uno es que el pez por la boca muere. ¿Y por qué? Porque justamente la misma Sala de lo Constitucional retoma en su sentencia los tweets del presidente para hacer el análisis de todo el contexto y además de lo que significaba la presión presidencial, no solo para la convocatoria, sino para la aprobación. Y es ahí donde ya viene también una ruptura en el orden constitucional porque se está entrometiendo o entrando en facultades que no le corresponden. Pero además nos deja otra lección y es que a la fuerza nada. Hay que seguir los procedimientos. ¿El procedimiento cuál era? Bueno, requerirle a la Asamblea, mire Asamblea, necesitamos esto, y que se sigan los procesos. Y si la Asamblea no lo aprueba, bueno, no lo aprobó. Me explico, o sea, es parte también de los mecanismos de frenos y contrapesos que tiene el sistema. El tercero es zapatero a su zapato, es decir, cada institución tiene sus propias facultades y hay que respetar las facultades y los límites, los roles establecidos en la Constitución. Y la última es que estoy vigilando, porque claro, cuando se activa el control,
le dice a la Fuerza Armada, dentro de la sentencia de la Policía Nacional Civil, le dice, esto, el uso abusivo de la Fuerza Armada, fue abusivo el uso de la Fuerza Armada y ustedes no se pueden prestar para otras funciones que no sean las constitucionalmente establecidas. Y esas constitucionalmente establecidas de ninguna manera implican la presión hacia el funcionamiento de un órgano. Y eso fue parte de la demanda, porque ustedes son demandantes, ¿no? De constitucionalidad, como estamos hablando, y Ruth fue la primera que hizo eso. Contame un poco sobre ese primer golpe que lanzaste para que después también la población y parte, bueno, ustedes también se unieran a hacer esta demanda. Miren, yo creo que si bien las instituciones de control tienen que funcionar, es decir, la Corte de Cuentas tiene que hacer lo suyo, la Fiscalía también, el Tribunal de Ética, la Asamblea, cada uno tiene que cumplir con su función. Yo creo que la ciudadanía también tiene que asumir la función de control que le corresponde. Y esto, como ya hemos visto, no era un hecho de un día. Yo presenté la demanda el día 8, es decir, antes del 9S. O sea, el sábado. El sábado, exactamente. El sábado, ya el 7, la Asamblea Legislativa había desconocido esa convocatoria. El sábado ya había militares en la Asamblea Legislativa, ya estaba rodeada, ya estaba tomada. Yo fui al mercado y cuando regresé decidí subir, porque ya estaba viendo las redes sociales, decidí subir por la Juan Pablo y entonces aprecié ese movimiento que había fuera de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, uno como, no solo como ciudadano, sino que como abogada en ese momento, bueno, fui fuertemente cuestionada, ya lo he contado también en otros momentos por mis hijos, sobre todo por mi hija, porque yo llegué bastante alarmada y molesta por la situación y empecé a leer los tweets, o sea, leer en voz alta para informar a mis hijos, a mi familia de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, hubo un momento en el que mi hija me dice, bueno, y si vos que sos abogada no haces nada, ¿qué vas a estar esperando que los demás hagan? Entonces fue realmente muy impactante, lloré en ese momento, tengo que decirlo, porque realmente me cuestionó. Y pues nada, asumí el rol que en ese momento me tocaba, me senté a escribir, terminé la demanda y sí creo que una de las metas que me puse en ese momento, no fui a una boda, sí, perdí una boda importante en la familia, pero una de las metas que me puse para ese momento era presentarla ese día, porque mi intención era que con una medida cautelar se suspendieran, o sea, era evitar el manejo. Sin embargo, habiendo conocido, habiendo estudiado la personalidad de Bukele, porque he estudiado la personalidad de Bukele, ha sido parte de mis objetos de estudio, sabía que, y además el comportamiento social, el comportamiento de las redes sociales, al final, bueno, fue así como, bueno, la sala no actuó hoy, ni modo, ¿verdad? Vamos a calmarnos y vamos a esperar a que ocurran los hechos, porque era a partir de que las personas se dieran cuenta de cuál iba a ser el límite de estas actuaciones, que las personas iban a poder tomar decisiones y iban a poder comparar de dónde vivimos y dónde estamos. Entonces es bien interesante. Sí, no, yo solo quería preguntarte si vos crees que fue la medida cautelar en un momento oportuno emitida o crees que la sala hubiera mejor valorado que este 9 no ocurriera. Bueno, creo que yo la presenté el día 8 porque mi intención es que hubiese una medida cautelar el día 9 y evitar la situación, porque para mí esto no debía haber pasado. Sin embargo, ya el día 9 de febrero, cuando estamos a las puertas de toda la situación y que la sala no se pronunciaba, pues realmente creo que la medida terminó siendo oportuna. ¿Por qué? Porque a partir de la convocatoria que hace el presidente para la siguiente semana, es decir, nos vamos a ver la semana que viene. Exacto. Entonces dice la Sala de lo Constitucional en ese momento con su medida cautelar, no señor, ni ahora ni la semana que viene, ¿verdad? Esto no es así, esto no son las reglas del juego y por tanto él no puede establecerlo de esa manera, ¿no? Entonces creo que si bien no logré mi objetivo con la presentación de la demanda el día 8, porque mi objetivo era la medida cautelar el día 9, sí creo que también fue importante que también la población se diera cuenta de hasta dónde el gobierno era capaz. Y que se adelantara, porque a ver, ¿cómo fue la experiencia de ustedes también como demandantes? Porque eso fue luego de que realizó. Bueno, en el caso nuestro, junto a otros compañeros, Daniela, la compañera Dina Argueta, Gustavo Acosta, Cayetano Cruz,
estábamos justamente, como dice Daniela, formamos parte de los organismos de dirección del partido y estábamos reunidos en una convención nacional, reunidas, cuando todos los hechos sucedieron el propio día 9. Y por lo tanto también teniendo en cuenta la necesidad de hacer que los mecanismos contralores funcionen y en nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas, pues también la decisión de sumarnos a estos procesos que obviamente ya había una primera demanda presentada, un primer recurso presentado, pero sabemos que en los procesos pues estos se van sumando y entre más argumentación y fundamentación hay, en mi caso yo no soy abogada de profesión, pero si uno aspira como ciudadano o ciudadana que la institucionalidad funcione, sobre todo cuando hemos sido también, a veces hemos cuestionado a esos entes contralores, yo no voy a decir que no, pero hemos respetado las resoluciones y esa es la diferencia que obviamente tenemos y por eso hemos incluso luchado en ese país porque esa institucionalidad se fortalezca, por lo tanto, por esa vía. Y lo otro, porque obviamente no podíamos permitir que un hecho como el que habíamos visto, como el que se presenció, quedara, y lastimosamente todavía hay situaciones, como dice Daniela, que están impunes. A mí, yo de esas partes de la resolución que obviamente también rescato y que Ruth la acaba de mencionar, es ese llamado que hace a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil, en este caso al ministro y a su director, de que no pueden exceder sus funciones más allá de lo que la Constitución establece, y lastimosamente lo vemos que siguen ahí, a pesar de que ya han existido otros procesos, como es el caso de la interpelación para el ministro de Defensa, y que la resolución final también de una comisión especial que hubo alrededor de estos hechos desde la Asamblea Legislativa, lo que hizo fue recomendar la destitución, pero obviamente ya vemos que el presidente y este gobierno pues, obviamente no respetan la legalidad, pero ahí es donde las otras instancias deben entrar a actuar y en este caso uno espera un rol más activo de parte de la Fiscalía. Entonces es eso justamente, ¿verdad? La parte de la, que diría yo como indignación y frustración de ver algo que a estas alturas de la historia, que por suerte, que crecimos después de la firma de los acuerdos de paz, no nos tocó vivir aquellos momentos, ver la Asamblea Legislativa militarizada, con la Policía Nacional Civil utilizando armamento que nada que ver con la justificación que daban de que era para la seguridad del presidente y qué amenaza existía en la Asamblea si ni siquiera estaba llena, para decirlo, de personas, ni los diputados ni diputadas. Sí, ellos fueron los que llegaron a amenazar. Eso obviamente motiva. Y porque había argumentos suficientes para que al final pues, la resolución fuera como se emitió, ¿verdad? No había justificación para dicha convocatoria, estaba invadiéndose las facultades del otro órgano de Estado y no había argumento, ya lo hemos dicho acá, para el tema del préstamo. No se pudo argumentar la urgencia, la necesidad de lo que se utilizó como excusa, pero que al final sabemos que, y además porque también ocurrieron cosas, convocatorias prácticamente obligadas a personal, empleados públicos, y eso se supo, hubo denuncias, se sitió también en los alrededores de la Asamblea Legislativa, hubo francotiradores, o sea, ¿qué intenciones realmente existían detrás de esto? ¿Verdad? Obviamente no era exigir la aprobación de este crédito. Yo creo que ahí al final ese llanto de frustración que vimos tuvo sus orígenes, por un lado, de un llamado, que todos sabemos que pudo venir de un lado, ¿verdad? Que le dijeron, mira, te estás excediendo pero también la frustración de no haber conseguido ese tal llamado a la insurrección o ese apoyo popular legítimo, porque es cierto, la Constitución da ese derecho, es un derecho legítimo que la población tiene, pero ahí la mayoría de gente que estuvo también fue obligada. Y obviamente la gente por temor a no perder su trabajo, no fue a otras instancias o no denunció públicamente, y eso uno lo entiende también porque está la necesidad del ingreso, la necesidad del empleo. Pero entonces todas esas circunstancias obviamente te ponen o te obligan a vos también a actuar de cierta forma, y los mecanismos que teníamos en ese sentido era también presentar esta denuncia. Por el lado de la Asamblea Legislativa hicimos también nuestras iniciativas, como esa comisión especial, el tema de la interpelación,
que obviamente están ahí, han tenido una resolución, pero aún vemos cómo, de manera también como retadora o queriendo decir, miren, yo hago lo que yo quiera y sigue el ministro. Vemos cómo trataron también de proteger al director de la policía, cuyo nombramiento también es cuestionable, ¿verdad? Porque también se señalan ahí incumplimientos de ley. Lo tratan de proteger nombrándolo también viceministro. ¿Y cómo van en esa lógica de incumplimiento de la ley, del respeto a la institucionalidad? Por eso también todos esos procesos que están dentro de la Fiscalía, yo esperaría que pronto también puedan avanzar en el proceso de investigación y al final resolver y determinar las responsabilidades y que la ley, la justicia, se aplique pues en todos estos casos, porque no podemos permitir que se siga violentando así nuestro proceso democrático. Bueno, esa demanda de inconstitucionalidad se presentó en nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas, porque fue una demanda que presentamos con varios compañeros y compañeras. Pero a mí lo que me motivó justamente fue que Ruth había presentado ya esa demanda y no había una medida cautelar. El 9F no se pudo frenar y yo creo que la Sala de lo Constitucional, siendo el máximo intérprete de la Constitución, o el último más bien intérprete de la Constitución, porque no es el único, debía actuar de manera oportuna, porque es además el garante de que el Estado constitucional de derecho se sostenga, se mantenga y existe el equilibrio en este caso. El control no funcionó desde mi perspectiva de manera oportuna y por esa razón también acudimos a la Sala de lo Constitucional para que se viera que la ciudadanía realmente estaba indignada sobre los hechos que estaban ocurriendo en ese momento, sobre los hechos que ocurrieron. Y en ese sentido nosotros, bueno, la intención es que se acumulara la resolución, así fue como sucedió, y al final la Sala de lo Constitucional emite ya una sentencia que creemos que los precedentes son sumamente importantes, y a mí me parece que de los precedentes que ha dejado, de los criterios jurisprudenciales que ha marcado la Sala de lo Constitucional, justamente el que más rescato es ese. No tendría por qué la Sala estar diciéndole a la Fuerza Armada ni tampoco a la Policía Nacional Civil que no deben excederse en sus funciones, porque está debidamente, bueno, la Constitución ya lo establece, la ley secundaria ya establece esos límites, pero ni modo, hay que recordárselo y hay que sentar un precedente importante de control, y en este caso la Sala de lo Constitucional lo ha hecho de manera muy importante, y creo que es necesario porque ya hemos visto cómo se ha excedido en otras circunstancias también el uso abusivo de las fuerzas represivas del Estado. Hemos visto cómo ya 2 compañeros nuestros fallecieron el domingo. Nosotros estamos con esa indignación también porque es lamentable que ese odio que se ha trasladado, y para mí es importante, y por eso decía que el 9F marca un antes y un después, porque después de ese día en El Salvador la democracia en nuestro país no ha sido la misma. La institucionalidad no funciona de la misma manera en la que ha venido funcionando, porque, y tampoco estoy diciendo que funcione de manera perfecta, pero claro, sí quiero destacar que al menos había no había ningún quiebre constitucional en ese momento. Entonces me parece importante estos precedentes, y lamento también que ese discurso de odio ya esté trascendiendo. Ahorita lo vemos con los partidos políticos, y espero que no lamentemos, porque después esto va a trasladarse también a la sociedad civil, y esperamos que ustedes no tengan que vivir estos hechos tan fatales que nosotros ahora como FMLN los estamos sufriendo. Oye, para ir finalizando, quizás hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué no actuó la Fiscalía? ¿Qué no hicieron? Ahora, ¿quién se tuvo que haber castigado? ¿Cuáles son las deudas, ¿no?, que nos dejan después del 9F el hecho de que la institucionalidad se haya visto obviamente muy fragmentada, que no está funcionando como debería? Pero ¿de qué puntos? ¿Quiénes deberían estar siendo culpados, ¿no?, por lo que pasó? ¿Quiénes deben de asumir responsabilidad? Y además de esto, también ustedes como mujeres han demostrado que son, bueno, porque este es el tema, ¿no?, de este Facebook Live, de mujeres luchando, ¿no?, por la democracia. Y es un claro ejemplo, ¿no?, mujeres que han logrado realizar demandas. Pero además de eso también se ha visto una clara violencia contra la mujer. Hemos visto otro caso, el tema de Walter Araujo, violencia política, persecución política, además en redes sociales, periodistas mujeres, pero siempre son las mujeres del blanco al que más ataca este presidente y todos sus ministros. Entonces, para ir finalizando, ¿cuáles serían las personas que deberían de ser los culpables? ¿Cuál es la deuda que nos deja, ¿no?, a nivel
A mí me gusta este nuevo pero también cómo hemos visto, cuáles han sido los resultados de esta violencia y cómo las mujeres estamos sufriendo. Hemos visto, ¿no?, esta represión que contra cometen las mujeres. A ver, si yo tuviera que señalar un responsable directo, conociendo la naturaleza, observando la naturaleza de este gobierno, su naturaleza autoritaria y además extremadamente vertical, tendría que señalar directamente al presidente de la República. Claro, lo que pasa es que el presidente de la República tiene una responsabilidad y los demás que le hacen caso tienen que asumir su responsabilidad por los actos que cometen. Es decir, no es solo, no, que mire, fíjese que me mandó, ¿no? Sino que cada uno en el ejercicio de sus funciones tiene que responder por eso. Pero además de esto, o sea, hemos visto una fiscalía realmente muy pasiva. Y yo creo que también es necesario señalar que nosotros tenemos una fiscalía antes de noviembre y una fiscalía después de noviembre. Entonces, dentro de este nuevo funcionamiento de la fiscalía, yo esperaría que la fiscalía actúe y termine esa investigación que entiendo que empezó el año pasado, porque además varios diputados de manera individual presentaron sus propias denuncias, es decir, no como cuerpo colegiado, no como asamblea legislativa, sino en su carácter personal. Pero además de esto, el Tribunal de Ética aquí brilla por su ausencia y aquí hubo señalamientos públicos justamente como hay personas que fueron llevadas y eso es un abuso de poder de los titulares o de los funcionarios que ejercen una conducción directa sobre otros servidores públicos. Pero además la Corte de Cuentas, porque ¿dónde está la investigación de los fondos públicos que fueron utilizados ese día? Aquí hubo transporte, aquí hubo comida, aquí hubo sonido, hubo tarima. ¿Quién lo pagó? Es decir, lo pagamos seguramente con nuestros fondos públicos. ¿Dónde está la investigación sobre eso? Es decir, deudas sobre el control hay un montón. ¿De qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos? Bueno, seguir insistiendo, seguir requiriendo. Nosotros lo que no nos podemos dejar vencer, y no es un tema político partidario, es un tema de sobrevivencia de la ciudadanía. Y yo creo que en eso todos tenemos que subir una responsabilidad. Sí, yo creo que justamente el control que ejerce la ciudadanía es fundamental en estos procesos y al final creo que ahí está el verdadero control. Nosotros hemos planteado, bueno, la correlación de fuerzas en este país la tenemos que construir con el pueblo, con la gente organizada que está defendiendo las diferentes banderas de lucha y en este caso es fundamental que la ciudadanía ponga a ejercer el control a las instituciones correspondientes para poder investigar los casos, para poder determinar responsabilidades y a mí me parece importante el rol que está ahí. Bueno, aprovecho la oportunidad para felicitarte, Ruth, porque sé que vos sos una mujer que ha puesto a funcionar la institucionalidad de nuestro país, pero además hay otras personas que también están tratando de hacer este tipo de cosas y hemos visto cómo la ciudadanía está un poco más activa ahora, anteriormente la veíamos un poco más apagada, eso me parece sumamente interesante, pero además hemos planteado la necesidad de que el 28 de febrero necesitamos garantizar un equilibrio en la Asamblea Legislativa, porque no es posible que este gobierno, desde el Ejecutivo, que el presidente de la República aquí infunda odio, aquí trate de encubrir delitos como lo que ocurrió en el domingo pasado, en donde él prácticamente lo que cometió es encubrimiento de delito y la Fiscalía debería de estarlo investigando también por esos hechos. Pero no es posible que aquí se haga cualquier cosa y que no se determine responsabilidad. Hemos visto cómo Walter Araujo debía un montón, no sé cuánto tiempo, de cuota alimenticia por más de $50,000 y aquí la Fiscalía no investiga nada. ¿Cómo es que este tipo no está preso por eso? Si también es delito. Entonces, a mí me parece que es importante que tomemos la conciencia de poner a funcionar las instituciones contraloras para garantizar que nuestros funcionarios cumplan con el deber constitucional que nosotros como ciudadanía les hemos encomendado. Entonces, creo que es necesario también que el 28 de febrero salgamos a votar, que necesitamos que la Asamblea Legislativa cumpla ese rol contralor también dentro de un Estado de Derecho. Y yo invito a la gente para que tomemos conciencia de esto y que salgan a ejercer su función y su derecho legítimo al voto, que además es un derecho constitucional reconocido también. Bueno, sumándome a lo ya expresado, yo debo decir que en los informes justamente de la Comisión Especial que investigó todo lo sucedido los días previos al 9 de febrero, el 9 de febrero y también los días posteriores, determinó esa cadena de responsabilidades que ya Ruth nos hacía, empezando por el presidente de la República y de ahí todos los funcionarios dentro de sus acciones, cómo incumplieron la ley,
su mandato constitucional, y ahí está. También es un informe que invito también a que pueda ser conocido por la población. Es también público, ¿verdad? Fue certificado a la Fiscalía General de la República, es decir, ya la Fiscalía tiene denuncias formales, pero también que puede actuar de oficios, y eso está facultada de hacerlo, y todos y todas vimos lo que sucedió. Por lo tanto, acá es seguir en la exigencia de que retome estos temas, estos procesos. Sabemos que en los últimos días ha estado tratando de actuar de manera un poco más rápida y oportuna sobre temas complejos como el que se vivió el pasado 31 de enero, donde fueron asesinados dos compañeros nuestros en el ejercicio de sus derechos políticos, y por lo tanto uno lo que espera hoy es que justamente ese suceso no quede en impunidad, no quede como pasó, nadie quería que pasara, es cuestionable, es condenable, repudiable ante los ojos no solo de los de acá, de El Salvador, sino que también a nivel internacional, sino que funcione la institucionalidad y las leyes también, o sea, que se haga que los responsables también cumplan, pues, ¿verdad? No que no pasen las cosas como que fuera cualquier cosa, porque al final, entonces, ¿para qué están las leyes? ¿Para qué están las instituciones? Sí, es como que estuviéramos en la selva donde no hay reglas, ¿verdad? Yo creo que no, nadie quiere que esto después pueda ser todavía más complejo. Es los riesgos que tenemos, y por eso también la importancia del proceso electoral del 28 de febrero, o sea, ¿qué está en juego realmente el 28 de febrero? El tema del proceso democrático es fundamental, está ahí, pero también cómo se pone en riesgo todos los otros derechos que se han venido ganando y conquistando y que no han sido regalados, son producto también de la lucha, la exigencia del pueblo organizado, de las diferentes expresiones de la sociedad civil. Por lo tanto, también la invitación es a que hagamos uso de ese derecho de poder participar. Claro, la democracia no se limita solamente al momento del voto, esa es una de las partes. También la población debe mantenerse informada por fuentes confiables, ¿verdad? Principalmente hoy, donde nuestro derecho a la información también es vulnerado de manera reiterada, empezando por quienes nos gobiernan, ¿verdad? Que es otra de las debilidades también que cada vez vemos más afectadas para todos y todas, y por lo tanto que ese voto lo hagan también teniendo en cuenta todo lo que esté en riesgo en un momento tan complejo de crisis sanitaria producto de la pandemia, de una crisis económica que yo aquí siempre remarco, no es solo producto de la pandemia o del encierro que tuvimos por la pandemia, sino por no haber implementado también políticas oportunas, porque este gobierno no tiene claridad de lo que quiere, bueno, sí tiene claridad de lo que quieren para sus intereses, no del rumbo que quieren establecer para el desarrollo del país o la población, porque no es lo que los motiva. Por lo tanto, hay que hacer la invitación aprovechando el espacio, ¿verdad? Y sobre todo porque como FMLN también asumimos un compromiso por la cultura de paz, un avance en una democracia cada vez más participativa, la recuperación del carácter civil de la seguridad pública. No es posible que sigamos avanzando en una militarización que ya estaba en el pasado gracias a la firma de los acuerdos de paz, y también a mantener viva la memoria histórica que nos haga valorar a quienes hoy estamos aquí, de por qué estamos aquí, pero sobre todo también ver el futuro, qué es lo que queremos, y obviamente no queremos regresar atrás. 9F nunca más, dictadura nunca más. Bueno, hoy tenemos este mensaje contundente. Gracias Ruth, gracias Daniela, gracias Anabel también, y gracias a todas las personas que estuvieron viendo esa conversación a través de esa transmisión de Facebook Live. Así que muchas gracias.